El sistema pensional colombiano. ¿Quién quiere pelear con las matemáticas? El sistema pensional colombiano es insostenible. Usted, que está pagando cotización, no recibirá pensión. La promesa que le están haciendo es impagable. Desde ya, el sistema no se sostiene solo, debe recibir recursos de los impuestos. Y esto no puede sino empeorar con el tiempo y con el avance de la transición demográfica. Solo el 15% de los trabajadores colombianos, aquellos con un buen empleo estable, cotiza como para recibir una pensión de vejez, y entre ellos 99 de cada 100 recibirá menos de 2 salarios mínimos como pensión. En estas circunstancias, lo mejor es eliminar el sistema para lograr algo sostenible y donde los subsidios no vayan a los más ricos. Esto es lo que vamos a mostrar en esta serie de videos. Primero, algo de historia, para entrar luego en una explicación de una transición demográfica que hace que un sistema de reparto como el del Seguro Social sea insostenible en el mediano plazo, plazo que puede ser corto si los afiliados a las AFP se trasladan en masa. Luego, vamos a mostrar que el sistema de capitalización era una solución antes de ser desprestigiado por manejos descuidados de los legisladores y de las mismas AFPs. Finalmente, propongo algunas conclusiones. Las soluciones aquí propuestas no son las soluciones para usted dentro del sistema. Aquí hemos pensado en las soluciones por fuera de este sistema. Pues la principal conclusión de esta serie es que tal como está el actual sistema es mejor no tener ningún sistema de pensiones. El argumento que se desarrollará acá es el siguiente. Si desapareciera el sistema de capitalización, estaríamos en un sistema de reparto simple con una pirámide invirtiéndose, situación bajo la cual el sistema público de pensiones con una prestación definida es inviable y no puede conducir sino a déficit, hiperinflación, protestas, inestabilidad política y dictaduras, como nos muestra el ejemplo del Cono Sur a finales del siglo XX. La sección diagnóstico entra en el detalle de estos problemas y un tercer apéndice analiza el caso de Uruguay 1950-1990. La solución en el largo plazo es hacer viable el sistema de capitalización dentro de un esquema de 3 pilares. En un esquema de este tipo, el sistema de capitalización individual sí es viable, a pesar de su desprestigio, como se muestra en el apéndice técnico. Muchos trabajadores colombianos lo ven en la práctica así. Aquellos que están evadiendo la cotización del sistema y con ese ahorro de más del 20%, lograrán una mejor pensión que cotizando al sistema general de pensiones. Y resulta que esa evasión fue exactamente la causa de la inestabilidad política en Uruguay, el primer país latinoamericano que enfrentó la transición demográfica hace ya medio siglo. En el tema de pensiones, Colombia se encuentra en una espiral autodestructiva, donde ante la incapacidad política de los votantes y el Congreso, los gobiernos no encuentran otra solución que plantear el problema a los subsiguientes gobiernos y generaciones. Recorrido histórico. Nuestro sistema pensional ha vivido en crisis permanente. Yo creo que ya nadie recuerda que con la inflación de los 70s hubo pensionados que perdieron su pensión, quedó reducida a nada mientras el Seguro Social se demoraba pensando si debía o no ajustar las pensiones a una inflación que superó el 30% anual. Lo más grave es que esos problemas ocurrieron en un momento cuando era fácil pagar las pensiones en el esquema de reparto. Había muchos más trabajadores que pensionados. Incluso le quedaba un excedente al Instituto Colombiano del Seguro Social, el cual se acumulaba en un fondo pensional, del cual disponía el gobierno. Pero era previsible que esa favorable situación no se mantendría. El buen momento fue aprovechado por el Estado para hacer conejo y no pagó el tercio que le correspondía en ese entonces por ley. Me viene a la mente el discurso de Thomas Sargent, toda la ciencia económica que usted debe saber en menos de 300 palabras. Allí donde dice, es posible para una generación pasarle costos a los subsiguientes, y así se hace con la deuda nacional de los Estados Unidos y sus sistemas de seguridad social. Así que no ocurre solamente en Colombia. Efectivamente, el Estado y los trabajadores de los 80s y 90s nos trasladaron costos a los trabajadores de hoy en día, y una parte de los problemas y dificultades actuales tiene que ver con la mayor o menor facilidad con la que se pensiona a la gente en las décadas pasadas. La situación estaba incluso escrita en la ley. La tasa de cotización debía subir desde 6,5 en 1970 progresivamente hasta un impagable 22% a partir de 1990. Esta es una muestra palmaria de que el problema de pensiones no es un problema nuevo o desconocido. Casi desde un principio era claro que se debía hacer, pero no se hizo nada, sino hasta que la realidad obligaba. Al momento de hacer las reformas a la Seguridad Social de principios de los 90, el déficit actuarial del Instituto Colombiano del Seguro Social era de 200% del PIB, según Villar. Y fue esa situación crítica lo que obligó a las reformas que crearon los fondos de capitalización individual. Hoy por hoy está ocurriendo lo mismo. Solo cuando el déficit pensional de Colpensiones sea impagable a partir de impuestos, el Congreso y el Gobierno se decidirán a tomar las impopulares medidas a las que obliga la situación. En la actualidad, el déficit en el sistema de reparto es, según la situación demográfica, casi nulo. Se requeriría una tasa de 13%, que es la actual. Y sin embargo, el déficit fiscal originado en las pensiones ya comienza a ser preocupante, debido a 2 factores. De un lado, la tasa de dependencia demográfica de pensionados a trabajadores es creciente y sobrepasará el 13% muy rápidamente. Para 2040 debería llegar a 27% y para 2060 debe llegar a 60%. O sea, una progresión de algo más de medio punto por año.
Y el otro factor que contribuye aquí es que una parte de los trabajadores colombianos evade la cotización, de manera que hay menos cotizantes y más pensionados. La bomba pensional está activa y marchando. Así que sí hubo una transmisión de costos a las generaciones posteriores. Y a su vez, es posible para nosotros patear el problema para adelante, esto es, trasladarle algunos costos a las generaciones subsiguientes. Volviendo a la historia, en los 90 el Seguro Social estaba de nuevo en crisis. Crisis que pudo ser reparada gracias a la entrada en funciones de los fondos privados de pensión, que le redujeron al Seguro Social buena parte de su carga, al tiempo que el seguro agotaba el pequeño fondo pensional acumulado en las 2 décadas anteriores. El fondo era enorme para el gobierno de ese entonces. Pero algo que vamos a hacer énfasis aquí es que todas las cifras de pensiones son gigantescas, desmedidas, desmesuradas. El fondo era muy pequeño y al compararlo con lo necesario para sostener las pensiones del país. Las reformas que se veían necesarias en los 90 fueron aplazadas, pues el Congreso no se iba a tomar el trabajo y a cargar el desprestigio de hacer modificaciones tan impopulares sin que la urgente necesidad lo apremiara. Y así fue como transcurrió la transición entre el sistema de reparto inicial y el actual. Esta etapa de transición terminó en 2004, cuando el Seguro Social, ya bajo el nombre de Colpensiones, agotó el fondo pensional acumulado. Entre tanto, los fondos privados acumulaban ya fondos pensionales equivalentes al 10% del PIB y 20% en 2012. En menos de una década se había trasladado el excedente del sistema público al sistema privado, con una enorme ventaja. Para explicarla, requerimos hacer una digresión por la historia macroeconómica. Para Colombia, la crisis del año 2000 debería haber sido mucho más grave que la Gran Depresión, que la década perdida, y que la crisis reciente, la Gran Recesión. Y sin embargo, Colombia pasó este periodo sin problemas, con crecimiento aceptable, y sin crisis del tamaño de las que sufrieron nuestros vecinos también petroleros, Ecuador y Venezuela. Como se explica en el video, la crisis que no fue precisamente la disponibilidad de ahorro pensional el factor que permitió que Colombia no cometiera el pecado original, como le llamó Ricardo Hausmann. Esto es el problema de aquellos países que deben endeudarse en moneda extranjera. El ahorro pensional de los fondos privados de pensiones permite hoy por hoy que el Estado colombiano se endeude principalmente en moneda nacional, ventaja que comparte con Estados Unidos, Japón, el Reino Unido y otros pocos países muy desarrollados, y que no es una ventaja despreciable. Argentina, con un yacimiento petrolífero como Vaca Muerta, del tamaño mayor que el shale oil de Estados Unidos, no ha podido levantar cabeza a causa precisamente de este problema, de ese pecado original, que ha resultado mayor que la ventaja de Vaca Muerta. Para ilustración, vea el video El despreciado peso argentino. En conclusión, sí hemos devengado una de las principales ventajas del sistema de fondos de capitalización. Tenemos un amplio y profundo mercado de capitales, suficiente para que el país, su gobierno y sus empresas se financien en pesos, sin cometer el pecado original. El resumen de la evolución histórica de los sistemas pensionales es como sigue. El sistema público está en la actualidad en un esquema de reparto con déficit. Esto es, las cotizaciones se usan en su totalidad para pagar pensiones, sin posibilidad de recurrir a un inexistente fondo pensional que nunca se pudo construir. El faltante de este sistema, que es creciente, lo asumen los impuestos. El sistema de las AFPs contribuyó de manera importante al bienestar del país en términos macro. Ahora bien, para los individuos que han cotizado en este sistema, la cosa puede haber sido otro precio, tema que exploraremos a continuación. Diagnóstico del problema. Para este diagnóstico vamos a simplificar al máximo la situación. Compararemos un esquema de reparto puro, con cubrimiento total de la población, contra un esquema de capitalización individual válido para cada individuo o para la sumatoria de la población. La crisis actual se origina en que la pirámide poblacional se ha invertido y seguirá invirtiéndose. Aquí usaremos los datos de nuestro video sobre el Censo de Colombia 2018, envejecimiento acelerado e implosión juvenil. Si convirtiéramos todo el sistema a un sistema de reparto puro con cubrimiento total de la población, se requeriría de una pirámide poblacional como la que tuvimos en la década de los 70 del siglo pasado. Porque en la actualidad hay un pensionado por cada 8 trabajadores. Si todos cotizaran y todos hubieran pensionado, esto es la razón estrictamente demográfica, sería de 1 a 8 y la cotización 13%. La cotización está actualmente en 11,5% neta de arandelas. El déficit, sin embargo, es mayor que la diferencia de la cotización a la tasa demográfica, pues ya hay colombianos evadiendo la cotización, como se explicará más adelante. La relación de trabajadores a adultos mayores se incrementará progresivamente para alcanzar ya en 2040 un 27%, un pensionado por cada 3,5 trabajadores. En 2060 será 60%, con menos de 2 trabajadores por pensionado. Pero mucho antes de que lleguemos allí, si el país se ve la necesidad de incrementar la tasa de cotización y esta roza el 20% del salario, nos encontramos con la experiencia de Uruguay en los 60. El sistema se autodestruye al eliminar el salario como modo de contratación. Uruguay, en la segunda mitad del siglo XX, era un país con un sistema de reparto y con cubrimiento casi total de la seguridad social. En esas circunstancias, algo más de 2/3 del gasto social del Estado se dirigía a la seguridad social, cifra que siguió creciendo hasta que luego de un proceso hiperinflacionario, primero las pensiones y luego los salarios perdieron capacidad adquisitiva, primero en una etapa de crisis política e institucional
que finalmente terminó en la dictadura de 1973 a 1985. En el cono sur, Argentina y Chile, la crisis pensional contribuyó también a la década perdida, si bien de manera no tan importante como en Uruguay. Colombia enfrenta hoy una situación pensional como la de Uruguay hace medio siglo. El signo más ominoso es que la relación de cotizantes a pensionados es peor que la demográfica. Eso nos indica que ya hay muchos trabajadores colombianos que están evadiendo el sistema de seguridad social por ser muy costoso. Y con toda razón. Porque con un ahorro del 20% del ingreso, la pensión es muy fácil de alcanzar mediante ahorro individual. Observen que el que mucha gente sepa desde ya que es mejor evadir el sistema para ahorrar por su cuenta, es la mejor indicación de que la solución está en mejorar el sistema de capitalización individual y no en insistir en pagar pensiones a partir de impuestos, que ya muchos ven como una promesa inviable y no creíble. El sistema, bien sea el público de prestaciones definidas, bien sea el de capitalización individual, ofrecerá una cada vez peor opción. Estamos en una espiral autodestructiva y los gobiernos no encuentran otra solución que patear el problema en los siguientes. El sistema de colpensiones es actualmente de reparto puro en una pirámide que se está invirtiendo. Es matemáticamente insostenible. Pelear contra esas verdades es pelear contra las matemáticas. Buena suerte para quien lo intente. Lo esperan hiperinflación, protestas, represión, dictaduras, largas recesiones y en ningún caso se logrará tener pensiones con el soñado poder adquisitivo del salario a través del reparto.